Hola, buenas tardes. Soy Marilixa Peña. Hoy en esta parte vamos a tener una palabra de reflexión acompañada con oración. Ya ustedes saben que las palabras de reflexión en la Biblia las acompaño con oración. O sea, este no va a ser un estudio formal como los estudios que normalmente doy. Y bueno, la palabra de reflexión de hoy está ubicada en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 21. Voy a leer la palabra. Y dice la palabra: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sí ve lo que el texto está diciendo? Dice que con mansedumbre, o sea, humildemente, recibamos la palabra del Señor, la cual, o sea, la palabra, puede salvar nuestras almas. Entonces, ¿es la palabra del Señor la que puede salvar nuestra vida o es la que salva? Sí. Cuando la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo es el Redentor de la humanidad o que Él es el Salvador, se refiere a eso porque nuestro Señor Jesucristo es en sí la palabra misma. Entonces, al ser un vaso, vamos a decirlo así, lleno de la palabra de Dios, entonces es lógico, Él se convierte en Redentor o Salvador, porque dentro de Él hay muchísima palabra, o está la palabra. Entonces, pero es la palabra del Señor la que salva a una persona, ¿ok? ¿Cómo lo hace la palabra? Ese es lo que hay que meditar. ¿Cómo la palabra logra salvar a una persona o cómo la palabra de Dios tiene el poder o autoridad para salvar a alguien? Bueno, primeramente que la palabra del Señor es espiritual, entonces ella lo que va a tratar en cada uno de nosotros es el espíritu, o sea, el entendimiento de nosotros. Quiere decir entonces que para que una persona sea salva, tiene que recibir la palabra espiritual de Dios que va a tratar el espíritu de la persona. Ahora, vienen las otras preguntas. ¿Cómo es que, vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer que yo quiero ser salva y entonces digo, bueno, entonces, ¿cuál sería mi primer paso para yo ser salva? Bueno, el primer paso sería creer que el Señor existe. Bueno, yo sí creo que el Señor existe. Ok. Al segundo paso sería creer que la Biblia es la palabra del Señor. Bueno, yo sí creo que la Biblia es la palabra del Señor, pero nada más creer en eso me hace salvo. Pues la verdad, no. Porque la Biblia explica que no son los oidores de la palabra los que serán salvos, sino los hacedores, o sea, los trabajadores de la palabra. Ok, entonces, ¿cómo hago pues para ser salvo? Bueno,
En este texto dice que desechando, dice en Santiago, estamos en Santiago capítulo 1, versículo 21, dice, desechando, queriendo decir el texto, desecha. Para que seas salvo, lo primero que tienes que hacer es desecha toda inmundicia de tu vida. Y desecha todas las cosas malignas que tú entiendas que hay en tu vida. Desecharlas quiere decir que te limites a no seguir haciéndolas. Y dice, y recibid, dice el texto, recibid con mansedumbre, o recíbalo mansamente o humildemente, con toda humildad, la palabra del Señor implantada en su mente o en su corazón, que es la misma mente, para que pueda ser salvo. Oh, entonces hay un proceso para ser salvo, sí, y ese proceso viene a través de la palabra. Por eso es que en mis estudios bíblicos yo siempre les explico que es necesario para toda persona que cree en la existencia de Dios o toda persona que se llama cristiano, no importa de la denominación que sea, pero si usted es cristiano o se llama cristiano o cree en la existencia de Dios y de Cristo su Hijo, usted necesita estudiar la Biblia, no leerla. Leerla la tiene que leer, pero tiene que llegar un momento que ya deje de leer y se ponga en una manera formal a estudios bíblicos formales. ¿Por qué? Pues porque tiene que llegar a entender parte, aunque sea de la Biblia, porque es la palabra de la Biblia la que va a salvar su vida o su alma. ¿Y la va a salvar de qué? Pues la va a salvar de la destrucción que trae el pecado mortal o la destrucción que trae el vivir en pecado mortal o vivir practicando el pecado mortal. ¿Y cuál es el pecado mortal, señora? Bueno, la Biblia dice que en realidad el primer pecado mortal, porque hay muchas cosas que te pueden llevar a vivir en pecado mortal, pero el pecado mortal del que la Biblia habla es uno solo. Él lo explica en el Nuevo Testamento y en muchos pasajes. De alguna manera la Biblia te deja saber que el pecado del pueblo de Jehová es uno solo. ¿Y cuál es ese uno solo? Es no estudiar la Biblia, no entenderla y no trabajarla. En eso consiste el pecado mortal. Entonces, si la Biblia aquí nos está diciendo que recibamos la palabra mansamente para poder ser salvos, entonces lo que el texto está diciendo es que recibas el mensaje de la palabra y te pongas a estudiar la palabra, te pongas a tratar de entender la palabra y te pongas a trabajar la palabra. Pero el primer paso es recibir la palabra con mansedumbre o mansamente o humildemente. O sea que, vamos a decirlo así, que el mandato de este texto es que recibas la palabra sin altanería, sin arrogancia, sin ese orgullo terrible que mata a muchas gentes. O sea, que en una manera humilde recibas la palabra, recibas el mensaje y medites en esa palabra o en ese mensaje. Y digas, ok, entonces yo soy una persona que necesito que el Señor me salve. Bueno, si usted necesita que el Señor lo haga salvo, para usted ser salvo, porque salvo de qué, hay que hacernos la pregunta, ¿de qué tengo que ser salvo? Pues del pecado mortal. ¿Y qué es el pecado mortal? No estudiar la Biblia, no entender la Biblia y no trabajar la Biblia. Ese es el pecado mortal. ¿Ok? Entonces, yo necesito entender Biblia ¿para qué? Pues estudiar Biblia, entender Biblia para trabajar la Biblia. Y haciendo esos 3 pasos, estudio la Biblia, entiendo la Biblia, trabajo la Biblia, haciendo esos 3 pasos, yo soy salvo. ¿Por qué soy salvo? Bueno, porque estoy obedeciendo lo que Dios manda en su palabra. Y lo que Él manda en su palabra es que
creas en Él. Y si ya crees que Él existe, ¿cuáles son entonces los 3 pasos que te quedan? Estudiar la Biblia, entender la Biblia y trabajar la Biblia. Esas 3 cosas. Es sencillo el asunto. Nada más que es sencillo, pero toma años de preparación porque la Biblia no es un libro fácil. Parece fácil, pero no lo es. Entonces, tu preparación para ser un servidor de Dios o un servidor de Cristo, o un servidor del Señor o un seguidor de Cristo, para ser un servidor en general, te va a tomar años de una buena educación bíblica. Y esa buena educación bíblica solo se obtiene con una Biblia, un diccionario bíblico a la par y mucha paciencia para poder meterle todos los días cantidad de tiempo a esa educación bíblica. Llegará el día que tengamos suficiente preparación para poder entender qué es lo que el Señor nos está queriendo dar en su palabra, qué es lo que el Señor realmente quiere lograr en nosotros para poder entender cómo ser nosotros libres del pecado mortal, para poder entender cómo nosotros ser libres de la destrucción que trae el pecado mortal a nuestra vida. Entonces el pecado mortal en sí está resumido en 3 cosas. No estudiar la Biblia lo suficiente, no esforzarnos por entender lo que estudiamos y no trabajar la Biblia. Todos los demás pecados que existan, dice la Biblia, son resumidos a un solo pecado. Entonces, eso es lo que es. Pero para poder recibir la palabra hay que tener humildad. Humildad en el sentido de dejar que Dios hable su palabra, y sea que la palabra te guste o no te guste, o la palabra que se te predicó, se te enseñó ese día, venía pesada, no importa que venga pesada. Si le duele y la palabra de alguna manera le lastima o le hace llorar, pues llore. Usted no va a ser menos persona porque la palabra lo haga llorar o lo lastime. Esas lastimaduras al final van a servir para un día ser usted sano. Entonces, la palabra se siente a veces pesada y lastima cuando uno está bastante tierno en la fe o bastante joven en entender la palabra. Pero ya cuando tienes suficiente madurez, ya la palabra no te lastima, porque te das cuenta que esa es la verdad y que el Señor no va a cambiar su verdad o acomodar su verdad nada más por complacerte a ti o porque tú te sientas bien y aún tú estando mal, siendo tal vez un ignorante de la Biblia. Entonces, no, lo que hay que hacer es simplemente tomar las cosas como vienen y hacer lo mejor de uno, día con día. Entonces, si usted en este momento está pasando problemas de diferentes índoles, o usted no ha podido buscar al Señor, acercarse al Señor porque está lleno de trabajo, está lleno de responsabilidades, o es una persona que tal vez no es que está tan lleno de tanto trabajo y tanta responsabilidad, pero es una persona que está llena de enfermedades y por las mismas enfermedades usted siente que no tiene la capacidad mental para poder estudiar la Biblia y poder digerir lo que la Biblia enseña y a la vez retener. Porque acuérdense que las enfermedades, una de las cosas que primero te quita es la capacidad de retención. Las enfermedades lo que hacen es te debilitan tu cuerpo físico, pero también debilitan tu entendimiento. Entonces, la persona cuando está bien enferma es difícil que pueda estudiar algo y digerir aquello que está estudiando y a la vez retenerlo. Es bien difícil. Entonces, ¿qué hago entonces si yo estoy pasando una enfermedad grande o difícil o estoy lleno de problemas? ¿Cómo hago
para yo lograr ser salvo, porque si la salvación aquí me dice que reciba la palabra para poder ser salva, ¿quiere decir entonces que la salvación de nuestro Señor viene a través de la palabra? Sí. Entonces, ¿cómo hago para ser salva si estoy llena de problemas por enfermedad o por cualquier otra cosa? Pues mi consejo que le doy es que aún en la enfermedad que tenga o el problema que tenga, yo sé que tal vez no tiene la capacidad de poder retener el estudio o poder retener la palabra, pero aunque esté así, por lo menos acérquese a la palabra para comenzar en medio del problema que está en oración. Hágalo a través de la oración, porque la oración es fácil, porque es algo que usted va a hablar, va a expresar y no tiene que tener el montón de entendimiento bíblico o retener el montón. Entonces, hágalo a través de la oración. Y ese es el objetivo de este programa de hoy, es que esa palabrita que acabamos de leer, esa palabrita la meditemos y ahorita vamos a orar. Entonces, si usted tiene una necesidad, una situación que está pasando y usted necesita que el Señor le conteste, necesita que el Señor haga un cambio en su vida de cualquier situación que sea lo que le está pasando, entonces disponga su corazón sinceramente para hablar con el Señor. No busque al Señor solo hoy que lo necesita. Aprenda a ser una persona honesta y sincera con el Señor. Que si usted lo busca hoy y el Señor contesta a su petición, a su llamado y le ayuda en el problema que está pasando, nunca se aparte del Señor. Siempre deje que el Señor tenga el primer lugar en su vida, en todo lo que usted haga de aquí para allá. Y es de esa manera que usted va a ser salvo y de esa manera que a usted le va a ir bien en la vida. Entonces, yo no sé lo que le está pasando a usted, pero usted sí lo sabe y Dios también lo sabe. Entonces, mi trabajo va a ser en este momento orar en general por las peticiones o las necesidades del pueblo de Dios. Pero cuando yo voy a orar, usted por favor acompáñeme en la oración para que el Señor tenga misericordia, a ver si así ya los dos juntos le movemos el corazón al Señor hacia usted para que le ayude en la necesidad que está. ¿Sí? Vamos a orar y que sea el Señor ayudándonos en todo esto. Vamos, bendito Dios Padre Santo, te damos gracias Padre en esta hora por la oportunidad, Señor, que nos has dado de un día más de vida. Te damos gracias por ello, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor infinito hacia nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tú te preocupas por el bienestar de nosotros. Te damos gracias porque si tú nos abandonaras, entonces, ¿qué sería de nuestra vida? Te damos gracias porque no nos abandonas y siempre estás pendiente de las cosas que nos suceden. Te damos gracias, Padre, por toda tu protección, por todas las cosas, Padre, que tú tienes buenas para tu pueblo. Te damos gracias por todo ello, Señor. Y venimos, Padre, en esta hora, pidiéndote, Padre, por todas las necesidades que tu pueblo está pasando, necesidades de falta de trabajo, necesidades de sanación por problemas de salud, necesidades, Padre, de dinero físico, necesidades de una familia, necesidades de un hogar, necesidades de una casa, necesidades de una estabilidad espiritual, económica, necesidades, Padre, de documentos legales para vivir en el país donde tu pueblo está, Señor. Necesidades, Padre, de toda clase, Señor. Solo tú conoces las cosas que tu pueblo necesita. Venimos, Padre, en esta hora clamando por todas esas situaciones. Específicamente, Padre, te pido que tengas misericordia por tu pueblo, por todos aquellos que no entienden tu palabra, por todos aquellos que en su corazón quieren buscarte, pero no han encontrado
una manera, vamos a decirlo así, apropiada, o una manera que se ajuste con ellos para poder buscarte. Yo te pido, Señor, en esta hora que tú abras puertas o maneras para que tu pueblo pueda, Señor, encontrar tu palabra, pero no solo encontrar tu palabra en un libro que se llama Biblia, sino encontrar tu palabra en un sentido de entendimiento, de entender tu palabra, porque es en ese entendimiento de tu palabra que tú le vas a dar a tu pueblo la sanidad que ocupan, y le vas a dar también las cosas que ellos, materiales que ellos necesitan. Vas a abrir esas puertas, esos medios para que esas cosas se produzcan, Señor. Así que en este día, en esta tarde, Señor, clamo, Padre, por todas estas cosas. Clamo porque pongas tu mano poderosa en cada cuerpo enfermo, y que tu mano, Señor, restaure esas mentes, esos corazones, sane esos huesos enfermos, Señor, todo lo que esté enfermo en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Padre, sea sanado, libertado, Señor, en esta tarde. Bendito Dios, yo vengo clamando ante ti porque sé que tú eres un Padre amoroso, un Dios todopoderoso, y que en verdad amas a tu pueblo y que en verdad quieres lo mejor para tu pueblo. Por eso acudo a ti, Padre Celestial, y pongo estas peticiones de tus hijos, de tu pueblo, para que todos ellos, Señor, de una o de otra manera reciban, Padre, lo que ellos están buscando, la petición que están buscando y esperando de ti, Padre. Bendito Dios, gracias te doy en esta hora, porque sé que has escuchado esta oración. En ti confiamos, Padre, y en ti esperamos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos. Amén y amén. Bueno, mi gente, hemos terminado esta palabra con oración, y yo espero en el Señor que de veras el Señor sea movido a misericordia hacia ustedes y que les ayude a resolver los problemas o necesidades o situaciones que ustedes necesiten arreglar. Así que cuídense mucho, les amo en el Señor, y que el Señor me les guarde. Pasen buenas tardes.